Amaños y apuestas dejan al fútbol de China debiendo puntos a ciertos equipos. Equipos de segunda división y de primera división empiezan esta nueva temporada, esta nueva campaña con puntos menos y todo por casos de amaños de partidos, apuestas ilegales, sobornos, en definitiva, corrupción. Fíjense, 13 clubes están involucrados en amaños de partidos. 4 de la Liga 1, que es la segunda división, y 9 equipos de 16 clubes que conforman la primera división, la Superliga de China. En el caso de la primera división, miren, tenemos 9 clubes que empezaron el torneo con hasta, como digo, menos 10 puntos, allí va en la tabla. El equipo campeón, de hecho, el actual campeón de China, empieza esta temporada con 5 puntos menos. Y para hacer un resumen más o menos de cómo está la tabla, 4 equipos empiezan con 5 puntos menos, 2 equipos empiezan con 6 puntos menos, un equipo con 7 puntos menos y 2 equipos con 10 puntos menos. Todo esto por apuestas ilegales, por amaños de partidos, por arreglar los partidos. En fin, desde en China está pasando una corrupción que nunca antes se había visto y no solamente de este año. Esto tiene incluso investigaciones del año 2012. Lo que pasa es que en los últimos años, en los últimos meses, se han dado ya las decisiones definitivas de estos casos. De hecho, hay personas en la cárcel, hay personas suspendidas de por vida de toda actividad deportiva y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero, ¿qué les parece a ustedes estas medidas de que un equipo comience incluso con 10 puntos menos en una temporada por amaños de partidos? Esta tabla yo nunca la había visto antes. Pues sí, Elenita, el amaño de partidos está llegando fuertemente a todos lados. Se veía venir, el mundo asiático de las apuestas es cada día más fuerte. Leía en un libro una vez una frase que me encantó que decía, lo que es para los latinos y Occidente el alcohol, para el Oriente es las apuestas. Entonces imagínense ustedes el tema del consumo. Es impresionante y lo que más me impresiona y yo creo que es un tema de imagen que me impresiona muchísimo, es que en China se haya reconocido este tipo de escándalo, donde hay políticos metidos y lo hayan decidido revelar, denunciar y meter preso, porque hay hasta 73 personas implicadas y hasta el expresidente de la Federación de Fútbol Chino. Entonces, me encanta. ¿Cómo lo voy a ver? Me encanta que los denuncien, me encanta que salga al ojo público. No solo eso, en MLS acaba de ocurrir esto con 2 jugadores, ya también lo voy a comentar dentro de un ratico, pero estamos viendo que las dos superpotencias globales ahorita, como China y Estados Unidos, sin miedo a nada, salen y te dicen, sí, hay corrupción y la estamos persiguiendo. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Será que aquí no hay ese tipo de cuestiones? Porque nosotros hemos visto casos de amaño, pero la Federación de Fútbol dice algo. No. Todo se trata privadamente y se dice, ¿por qué la Superliga China sí lo dice? ¿Por qué la MLS sí lo dice? ¿Y por qué en Venezuela no se dice? Bueno, puede ser por la misma fragilidad del sistema, ¿no? Que no se hablan estas cosas en Venezuela y que en Venezuela hay mucho tabú para muchas cosas. Fíjate, Antonio, estabas diciendo una cosa, me pareció súper interesante y es que para los asiáticos veían, como veían el resto del mundo el licor, bueno, ellos también beben mucho y tienen una adicción por los juegos de azar sin generalizar, pero es muy grave. Ahora, yo estoy viendo un patrón que de verdad me está un poco cansando ya del fútbol y quiero, en vez de ver los problemas, va a ver qué soluciones proponemos, al menos desde acá, ¿no? Uno es justamente los dos temas que vamos a hablar hoy y que estamos hablando hoy. Uno, los apuestas, los amaños. Fíjense que también en la MLS acaban de suspender de por vida 2 jugadores. Y el otro tema es la multipropiedad. Creo que el fútbol se está fijando en estas dos cosas solo sobre la base del dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer de verdad para que ya estas situaciones empiecen a encarrilarse un poco y que empiecen a ser más hechos aislados a hechos sistemáticos? Ya veníamos advirtiendo de las consecuencias del espacio que le damos a las casas de apuestas en el fútbol. No solamente las aceptamos, sino que también las promovemos, pero allí estamos viendo que tanto así como se promueven, se están haciendo apuestas y se están haciendo este tipo de actividades en todo el mundo y que cada vez el fútbol se está viendo más manchado, ¿no? Y a mí me parece excelente. De eso estábamos hablando en el segmento anterior, que hacen faltas medidas ejemplares. Yo creo que este tipo de medidas son las que hacen que las personas que alguna vez llegaran a pensar si cometer otra vez estos actos delictivos, digan, ya va, yo quiero que a mí me pase esto que le pasó a esta persona, yo quiero que a mi equipo le quiten tantos puntos. Y me recuerda un poco lo que pasó con Ecuador, ¿no? Que inició las eliminatorias con -3, si mal no recuerdo. Bueno, deportivamente terminó clasificando de todos modos, pero me parece que son el tipo de medidas ejemplares que al final terminan doliendo para que no vuelvan a ocurrir las cosas. Y dentro de los reglamentos del fútbol son las medidas que se pueden tomar, pero la cuestión está en que en realidad se hagan.
porque las condiciones están puestas para ello, las consecuencias están en los reglamentos, la cuestión es falta de voluntad para poder castigar estos hechos. Les quiero comentar que no solamente se trata de que hay quita de puntos, también hay multas económicas, la vieja y confiable. Esto va entre $47,000, evidentemente al cambio, a $150,000. Y además suspensiones de por vida, como ya comenté. Al menos 73 personas están suspendidas de por vida en el fútbol chino. Y no solamente eso, sino que el propio Estado chino ha tomado acciones en contra de ciertas personas. Y aquí quiero mencionarles unas cuantas. El expresidente de la federación, Chen Shuyuan, cadena perpetua desde el año 2024. ¿Por qué? Bueno, por darles indebidas ventajas a varios equipos. Había cuestiones allí en los ascensos, también castigaba o sancionaba a árbitros. O sea, este presidente podía con todo. Y no solamente eso, sino que además aceptó sobornos por $11 millones. Y lo confesó. Es decir, esto es verdad y allí tiene su cadena perpetua. Otra persona implicada en esto, el exentrenador de la selección, Li Tie, prisión por 20 años, también por sobornos, por estar implicado en esta maraña de corrupción en el fútbol chino. No solamente el ex seleccionador, sino también el ex secretario general de la propia federación, nuevamente aceptar sobornos y por eso desde el año 2024 está cumpliendo 11 años de prisión. Hay otras personas, pero les dejo esta última. El exdirector del Departamento de Gestión de Árbitros, nada más y nada menos de árbitros. 6 años y medio de prisión para esta persona, también por cuestiones de sobornos. Bueno, aquí vemos que hay un entramado en toda esta situación, pero lo más importante y lo más curioso que quiero comentarles es cuáles fueron las medidas que se tomaron en China para esto. Porque aquí estamos hablando de medidas y medidas, pero ¿qué podemos hacer propiamente? ¿Qué se hizo en China? Bueno, hubo una campaña anticorrupción por parte del Estado impulsada por el propio presidente de China. Y no solamente eso, sino que la federación tomó mano dura en lo que estaban haciendo. Y fíjense, en marzo del 2024, la federación contrató supervisores sociales. ¿Para qué? Estas eran sus actividades. Participar en la supervisión de las actividades del fútbol. Solicitar la opinión pública del desarrollo del ecosistema futbolístico chino y supervisar el cumplimiento de la ley. ¿Cómo hacían esto? Bueno, y abrieron oportunidades para que las personas pudieran denunciar estos hechos, para que proporcionaran información válida. Y no solamente eso, sino que iban a ser recompensadas por todas estas denuncias que hacían. Y si la información era muy valiosa, si la información daba con algo, pero grandemente, así algo propio importante que llevara a la condenación de una persona, le iban a dar más beneficios aún, es decir, más recompensa, más dinero a estas personas que delataban, por así decirlo, evidentemente con pruebas. Y no solamente esto, sino que además el Estado chino, por la propia Televisión Central de China, emitió un documental de 4 episodios, demostrando todo este entramado de la corrupción y de hecho el propio exseleccionador en pleno documental ofreció su disculpa. Meses después fue condenado a prisión porque evidentemente había muchas pruebas en su contra. Entonces, imagínense todo esto. No solamente a nivel federativo que tienen suspensiones, que tienen quita de puntos, que tienen multas, sino que además se emitió hasta un documental con todo esto. ¿Qué les parece a ustedes estas medidas? Oye, ¿es proporcional a lo que estaba pasando? Porque al menos de las noticias se deja ver que la gente en China estaba en shock por todo esto. Están impactados por la cantidad de pruebas, por la cantidad de casos, por la cantidad de personas que están implicadas en esta trama tan grande de corrupción y que, oye, evidentemente afecta a la imagen del fútbol chino. ¿Qué les parece a ustedes estas medidas? Increíbles, espectaculares. Me encanta. Esto es lo que sucede cuando quieres resolver de verdad un problema. Todos se ponen a resolver el problema y se empiezan a dar pasos contundentes. Eso es lo que tienen que hacer. Contra el crimen no hay que tener piedad, hay que ir contra él, porque esa es la única forma de acabarlo, no acabarlo porque es imposible, no lo vas a acabar nunca, pero de reducirlo como tal. Y sí, los amaños de partidos son crimen. Yo quiero resumirles rápidamente qué es amañar un partido de acuerdo al Comité Olímpico Internacional. Bueno, el primera acción, y repetirlo, ya lo hemos dicho en varios programas, es amañar, es alterar el resultado a través de obtener un beneficio tuyo o de algún familiar cercano o de alguna persona cercana a ti. Básicamente perder, ganar, dejarse meter un gol, sacarse una tarjeta amarilla, una roja, etcétera, a cambio de un beneficio para ti o alguien cercano a ti. La segunda es la complicidad, saber que existe amaño y no relatar nada. La tercera es revelar información confidencial. Básicamente, si algún jugador revela que alguien está lesionado, que alguien tiene algún problema, que no va a poder participar en el partido, que va a participar de alguna manera, eso también es amañar
porque estás dando información sensible que puede hacer que se pueda apostar en el partido. Y finalmente, amañar es apostar en tu propia competencia, en tu propio equipo, en tu propio deporte. En unos Juegos Olímpicos, amañar no es solo tu propio deporte, es cualquier deporte, es todos los deportes, no puedes apostar en ninguno. Y cuando se trata de un deporte individual, fuera de Juegos Olímpicos, fuera de una competencia multicultural, es apostar en tu propia liga, apostar en tu propio deporte como tal. Y esto mismo fue lo que pasó en la MLS con los casos de estos jugadores, ya les voy a decir el nombre, Derrick Jones y Ya Yeboah, ambos nacidos en Ghana. En el caso de Derrick Jones, si bien él nació en Ghana, prácticamente vivió toda su vida en Estados Unidos, es más americano que ganés y hasta ha participado con la selección sub-23 de los Estados Unidos. Y Ya Yeboah, quienes fueron suspendidos de por vida. Y la MLS también lo publicó. Lo publica la Superliga China, lo publica la MLS. ¿Qué se trató? ¿Qué hicieron este par de jugadores? Bueno, este par de jugadores apostaron en sus propios partidos y en su propia liga. Y como ya les dije, apostar, simplemente apostar, es amaño de partido. Mucho más cuando lo haces en tu propia liga. Se descubrió que entre 2024 y 2025, cuando ellos están en el Columbus Crew, además apostaron a que, creo que era Derrick Jones, le sacaran una amarilla antes del final de la temporada, cosa que ocurrió y con la que ganaron dinero, involucrándose ellos mismos. Una estafa totalmente de acuerdo a lo que indica el comunicado de la Major League Soccer. En el caso de Ya Yeboah, dato interesante, muy interesante, ¿eh? Ya Yeboah, después de que fue suspendido en octubre del 2025 por la Liga MLS de forma preventiva, se fue a la Superliga de China. Así como se los estoy contando, ¿eh? Entonces, salieron de uno para otro. Estados Unidos, China. Castigos ejemplares. Público. ¿Y qué pasa con Venezuela? Eso es lo más interesante, lo público que se hace en estos casos. En China, hasta un documental por televisión abierta. En la MLS, el propio comisionado, de hecho, además del comunicado, dio unas palabras también denunciando que no se iba a permitir este tipo de actuaciones. Y yo creo que es importante dar la cara. Si bien no es algo en lo que está implicada por lo menos la propia MLS como organización, pero son unos jugadores de su liga, oye, la persona representante tiene que salir y dar la cara. Decir, estos jugadores están implicados, se les abrió un procedimiento, este procedimiento finalmente se resultó esto, de que eran culpables, de que tenían que ser suspendidos y lo dijo como debe ser. Dar la cara, porque no se trata simplemente de sacar unas personas de un espectáculo, no, es un espectáculo que involucra fanáticos, que involucra equipos, que involucra todo un ecosistema en donde la gente tiene un gran interés. Y en vista de ese gran interés, oye, lo más interesante es salir, dar la cara, ser responsable con lo que se está haciendo. Y bueno, una muestra de las medidas que se pueden tomar, tenemos los ejemplos de la MLS y de China. Allí están unos ejemplos que son interesantes discutirlo, interesantes que se puedan aplicar en otras ligas, en otros deportes, porque maneras de hacer las cosas bien las hay. Muy bien, y con esto listo, ¿cuál es su opinión de lo ocurrido en estas situaciones? Bueno, déjenos esa opinión en la caja de comentarios.